Les invito a buscar por favor en sus Biblias, en el libro de Daniel. El Señor habló audible a mi espíritu para traer esta palabra a esta su amada iglesia el día de hoy. Libro de Daniel, capítulo 1. Gracias a la hermana del teclado. Somos adoradores, aunque no cantemos, aunque no toquemos un instrumento, somos adoradores. Daniel 1, ¿lo tienen? ¿O todavía están buscando? Daniel 1, del capítulo 1 al 21. Vamos a tener hoy una escuela. El Señor en este último tiempo me ha permitido enseñar como pastora. Sabe que todo pastor es maestro, no todo maestro es pastor, pero todo pastor es maestro. En el Espíritu Él nos enseña y hoy vamos a aprender. Cada día más aprendemos. Daniel 1, del capítulo 1 al 21. Vamos a leer, porque qué hermoso es leer la palabra. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios con D minúscula, un Dios falso, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es decir, lo robaron, saquearon la casa. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. Cuando la palabra de Dios nos habla de jefe de eunucos, se refiere como a un jefe o encargado de una corte. Eunucos, jefe de los eunucos. Y dice la palabra que trajese de los hijos, estoy en el 3, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen,
el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Hermosa historia, ¿verdad? El libro de Daniel es precioso. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. En el capítulo 1 del verso 8 dice el Señor, donde dice que Daniel propuso en su corazón. El Señor me llevaba y me decía, Él allí me daba el título, porque el título de las enseñanzas no los escogemos nosotros, Él lo da. Igual que el tema, ¿qué quieres hablar, Señor? Y Él me dijo, Daniel, y me dio el tema. ¿Y saben cuál es el tema? ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? En el capítulo 1, verso 8, Daniel propuso en su corazón, significa que él estaba determinado, costara lo que costara, viniere lo que viniere. Los hombres dominan, pero Dios predomina. Nabucodonosor como rey quería dominar, pero Dios predominó porque Él es Dios. Amén. En el verso 10, la palabra nos dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Amados del Señor, es precioso cuando es el Espíritu Santo el que nos enseña su palabra, porque es inspirada por Él. Y cuando yo he leído el libro de Daniel, se pueden imaginar desde niña en el cuerpo de Cristo cuántas veces, pero cada vez que lo leo hay una revelación nueva, porque en el nuevo pacto es por revelación. Y el Señor me decía, hijita, ¿tú crees que a Daniel se le ocurrió a él solo decirle o proponerle al jefe de los eunucos que hiciéramos un arreglo entre nosotros? No, yo lo guié. El Señor me decía, yo lo guié. Yo puse eso en el corazón y en el espíritu de mi hijo Daniel. Y yo decía, wow, porque Daniel no se mandaba solo, él tenía su Dios, ahora es padre. Daniel no lo conocía como padre, nosotros sí. Después de Cristo lo conocemos como Abba. Y Daniel propuso eso al jefe de los eunucos, arriesgándose, él arriesgando la vida de sus amigos y arriesgando la cabeza de este jefe. ¿Estaría Dios en el asunto? Sí, estaba Dios en el asunto, al punto de que este jefe accedió. Ese es Dios. Lo que para cualquiera es imposible, para Él es posible. Y Él hizo que este jefe le quedara mal al rey y le tuviese un secreto, porque el no darle las legumbres, legumbres como Daniel lo pidió, y no darle la comida del rey, se podían meter en problemas, ¿verdad? Pero cuando Dios está en el asunto, no sucede como creemos que va a pasar. En el verso 17 dice la palabra, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Saben, la palabra al inicio nos dice que el rey pidió muchachos en quienes no hubiese tacha, de buen parecer, enseñados en sabiduría. ¿Y saben qué dice? Que para criarlos. ¿Qué nos dice esto? Eran unos niños. Daniel no tendría más de 18 años, 18, 20. Era un niño, 16, no sabemos, la palabra no lo habla. Pero si dice que criarlos, él necesitaba ser enseñado, instruido. Y cuando dice aquí la palabra que le señaló ración, porción, Daniel dispuso en su corazón no contaminarse, porque él, que conocía a Jehová de los ejércitos, él sabía que esa provisión que venía de la mesa del rey
había sido pactada al Dios de Nabucodonosor. Y qué precioso cuando nosotros conocemos a Dios, porque entonces cualquier oferta que veamos o que se nos presente, nosotros vamos a Él y le preguntamos. ¿Sería mala la intención del rey de que Daniel y sus amigos comieran de su mesa? No, no creo. ¿Cómo comerían? Comerían salmón, carpachos de salmón, para empezar, de entrada, como dicen ustedes, pasaboca. Comerían rico. Ese vino que el rey ofrecía en su mesa también estaba pactado para su Dios. Pero habían unos jóvenes que amaban a Dios. Esto no es religión. Y les habla alguien que fue formada en una iglesia pentecostal. Y al pasar los años conocí a Abba. Y se me reveló. Y pude entender que es su abundante gracia lo que permite que vengamos a este lugar, no como nos enseñaron, voy a la iglesia a buscar de Dios. No, nosotros fuimos hallados por Él. Y venimos a este lugar no a buscar de Dios, venimos llenos en este depósito, en el Espíritu, para que esa llenura que está en nuestra intimidad con Él, aquí en el cuerpo, sea manifestada. Es un código de reino, son principios de reino. Y entonces en este tiempo, en el nuevo pacto, el Señor nos dice: hijitos, déjenme reeducarlos en mi reino y que cambiemos nuestra manera de hablar. No venimos a la iglesia a buscar de Dios, venimos a la iglesia como el cuerpo de Cristo, con muchos miembros, a manifestar su reino. Amén. Qué precioso. Entonces Daniel conocía a ese Dios. Daniel lo conocía y tenía temor de él y decidió en su corazón no contaminarse. Saben, yo fui más joven y yo sé lo que hay en el mundo. Y saben, chicas, chicos, hermanas, hermanos, sí se puede vivir para Dios. Sí podemos guardarnos para Dios. Sí podemos vivir para agradarle. Sí podemos decidir, porque esto es un tema de decisión, a quién servimos. Y el Señor trajo aquí hoy un ejemplo precioso de su hijo Daniel, el profeta mayor Daniel, que desde niño fue llevado como extranjero a la tierra de Babilonia. Él era de la tribu de Judá, lo leímos al inicio. Y este muchacho dispuso en su corazón no contaminarse. Y Dios lo respaldó en todo. Decía la pastora en el libro de Éxodo, el Señor dice: yo peleo por ustedes. ¿Peleó Dios por Daniel? Sí peleó. Sí peleó. Vamos a avanzar. Dice la palabra que les dio conocimiento e inteligencia. Saben, Daniel no era sabio por los 3 años de prueba donde el rey Nabucodonosor quiso formarlo. Aún quería cambiarles el nombre, quiso cambiarles el nombre y lo hizo. ¿Saben para qué Nabucodonosor les cambió el nombre? Porque Nabucodonosor, la intención de este rey era borrar el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los hebreos, en estos jóvenes que eran de la tribu de Judá. Porque quería que fueran enseñados y dejó instrucciones, enseñados en toda nueva lengua de los caldeos, para que hablaran como hablaban en Babilonia y para que escribieran según la escritura de la Babilonia antigua. Entonces les cambiaron todo. Pero este hijo, porque era un hijo, este hijo, aunque no estaba en su tierra, estaba como extranjero. Este hijo decidió agradar a Dios y lo logró. Yo quiero compartir con ustedes que Daniel, más adelante pueden leer la historia en el libro de Daniel, el capítulo 6, del 1 al 28, la palabra habla, nos cuenta una historia donde Daniel es envidiado por la excelencia que había en Daniel. Y esa excelencia levantó, como él estaba cerca ya no de Nabucodonosor, sino del rey Darío. Él estaba cerca de este rey, ya Nabucodonosor no era rey. ¿Qué hizo Daniel? No se consiguió tachadura en él.
Dios lo llevó a ser el segundo hombre más importante de la tierra, porque el primero en aquel momento era el rey Darío. Y ya vamos a leer un texto donde aparece que era el rey de Babilonia, el hombre más poderoso de la tierra. Y allá fue Daniel a ocupar el segundo lugar. ¿Quién lo llevó? Dios. ¿Por qué? Porque él decidió servir a Dios. ¿A quién sirves? ¿A quién servimos? Es una pregunta preciosa que papito nos hace con amor y con dulzura, porque el papá que yo conozco no regaña a nadie. Aun cuando fallamos, y cuando yo he fallado, y miren que he fallado muchas veces, viene a hablarme con dulzura. Ese es mi papá. Ese es mi Dios. No es el Dios que me enseñó la religión con una chiva larga, con un mazo, esperando que yo me equivoque para pegarme y castigarme. No. El Abba que a mí el Espíritu Santo me ha revelado por gracia es un papito de amor. ¿Que disciplina? Sí. Pero aún su disciplina es de amor. El Espíritu Santo trae algo a mi espíritu. Hace un tiempo estuve ministrando en una cárcel, y ese es el Dios que yo conozco. Y cuando llegué a la cárcel de mujeres, salió una chica y todas esperaban como unas niñas. A mí eso me conmovió, como niñas cuando llegan al preescolar para esperar a la maestra, y estaban todas sentadas en un patio con sus Biblias en las piernas esperando la palabra. Y al final pude ministrar conforme al Espíritu me llevaba, y cuando todo terminó, se me acercó una muchacha con una fotografía y me dijo: pastora, este es mi papá, este es mi hermano, y este es mi hijo, y mi hijo es de mi papá, porque mi papá me violó. Y cuando yo la vi, a mí las lágrimas me rodaban por el rostro, y la abracé con el amor que Dios me ha dado, porque no es el amor nuestro. ¿A qué voy? Recordé cuando al final de la enseñanza pude ministrar una a una de esas mujeres. Eran como 30. No todas olían bien, pero en el amor les amaba. Y saben, recordé que cuando yo le ministré a ella, el Señor le dio una palabra y le dijo: antes de que me pidas perdón, ya te perdoné. Ese es nuestro Abba. Ese es nuestro Abba. Qué hermoso es poder enseñar a la Grey, qué hermoso es poder enseñar a la iglesia del Señor que tenemos a un papito de amor, que aunque fallamos, sí debemos ir a pedirle perdón, pero nos ama. Su corazón se derrite de amor por nosotros. Ese es Dios. Y ese Dios estaba peleando por Daniel. ¿A qué vamos? En contra de Daniel se levantaron con envidia, porque era excelente en todo lo que hacía. ¿Saben qué pasó? Les dejo tarea, tienen tarea, pueden leer la palabra en el capítulo 6. ¿Qué pasó? A él lo llevaron por un complot al foso de los leones. Y yo no sé cuántos hoy pueden decir: pastora, estoy viviendo en un pozo, en un foso, el foso de los leones. O de repente estoy en el horno de fuego, como estuvieron los amigos de Daniel. Y estoy viviendo un proceso que le han aumentado el calor, la temperatura al horno. Estoy en un foso donde veo enemigos que me quieren comer. Pero saben, depende de a quién servimos, así va a ser nuestra victoria. Y yo creo en el nombre poderoso de Jesús que aquí habemos hijos de Dios. Yo veo a la dulzura del Espíritu Santo en cada uno. En cada uno es el Padre, es su dulzura, es Él hoy. Daniel estaba en peligro, sí, pero Dios de allí lo guardó y lo libró. Yo vengo de un país donde siempre hubo mucha bonanza, viajes al año con mi familia, los mejores hoteles, carros nuevos cada año. Pero saben, yo como venezolana, pero más que venezolana, así como Daniel era extranjero en Babilonia, ninguno de nosotros podemos decir que no somos extranjeros, porque la palabra dice que nosotros somos extranjeros
y peregrinos. No importa el país donde vivamos, amados, nosotros no somos de este mundo. Somos solo embajadores del reino de los cielos y estaremos aquí el tiempo que Dios disponga. Así que escojamos servir a Dios. Amén. Amados, Dios no nos obliga a nada. Él es un caballero y Él nos dice hoy: escojamos. ¿A quién servimos? ¿O servimos al Dios del mundo con D minúscula? ¿O servimos al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al Dios de Isaac, de Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? ¿A quién servimos? Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios. Daniel tenía 80 años de edad y había estado en el palacio con varios reyes. Más o menos, dicen los teólogos, que tenía cuando él fue llevado al foso de los leones. Saben, voy a leer el 6:15. Gracias, Señor, siento la dulzura del rey. Dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Ni el rey podía salvar, aunque había afecto por Daniel. No podía salvarlo, pero nuestro Dios sí nos salva de lo que vivamos. Hay una palabra preciosa que el Señor me saltaba cuando leía, y dice Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y saben, lo que el hombre no puede hacer, de lo que el hombre no nos puede librar, Dios sí. Él pelea por nosotros. Amén. Y doy la gloria a Dios. No sé qué foso, no sé qué horno estén viviendo. Yo sé cuál vivo, pero al Dios a quien le sirvo, Él me libra. Él pelea por mí. Amén. Dice el Señor, cuando Él me daba la palabra, Él hablaba audible a mi espíritu. Gracias, Señor. Y es una dulzura del Padre que, wow, normalmente no predico así porque soy profeta, pero el Señor sabe qué tono nos da aún cuando Él nos lleva a dar una palabra. El Señor me decía: Daniel, y como Él me dicta, así lo escribo. Daniel vio mi poder y mi cuidado en lo natural. Cuando me conoció en ese plano, lo llevé a nuevos niveles de revelación, me dijo el Señor, y lo escribí hoy para esta casa. Le mostré lo grande y lo oculto. Le revelé lo profundo del reino. Los ojos espirituales de Daniel fueron abiertos a secretos celestiales. ¿Y qué podemos ver? Después que Daniel salió del foso de los leones, después que él le dio la gloria a Dios, inmediatamente en los siguientes capítulos del 7 en adelante, ¿qué leemos? Dios le mostró el Apocalipsis. Dios le reveló lo profundo y lo oculto. Dios lo llevó a un nuevo nivel. No importa lo que vivas, no importa el foso, no importa la prueba, no importa la dificultad, no importa si el horno se está poniendo más caliente. Él, que es poderoso, sabe que está formando en nosotros para su gloria, para que testifiquemos. Y saben, Daniel, el Señor me lo decía, después que Daniel pasó ese proceso, yo lo llevé a nuevos niveles de revelación. Los procesos traen transformación, formación de carácter y traen revelación del reino. El Señor me decía: yo libro y salvo. Tenemos a un Dios de amor que nos libra y nos salva. Y ya para finalizar quiero hablar. ¿A quién sirve Daniel? ¿A quién sirves? Hay unos códigos y unos principios de reino que podemos ver preciosos en el carácter
formado por Dios en Daniel. Número 1, Daniel fue llevado como extranjero a Babilonia. Estando como extranjero, dio gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es su característica? Aunque no estaba en su tierra, él honró a Dios. Número 2, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Una característica, un principio en este hombre. Lejos de su gente, honró a Dios. No quiso contaminarse. Número 3, Daniel tuvo poder terrenal, pero sabía que fue Dios quien le permitió estar allí. No importa a dónde Dios nos lleve a ocupar cargos importantes, sepamos que es Él. Sepamos que es Él, y que quienes nos rodean sepan que es Dios quien nos ha puesto allí. Daniel era un hombre de buen testimonio. Son características, son principios, son códigos en la vida de los hijos de Dios. Que podamos vernos en estas características nosotros reflejados. Daniel era un hombre de oración. La palabra nos dice que oraba 3 veces al día y iba de rodillas, y que desde su habitación se veía Jerusalén. Jerusalén, bendigo a Jerusalén, bendigo a Israel, bendigo al pueblo de Dios. Al final de la prueba, los que rodearon a Daniel y le conocían tuvieron que reconocer que Jehová de los ejércitos es el Dios vivo, que permanece por todos los siglos y que su reino perdurará para siempre. Esto lo escribió Darío, el rey Darío, a los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Y yo lo quiero leer porque yo me gozo en esto. Dice Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Saben, un hijo, Daniel, decidió agradar a papá. No importa lo que le rodeara. Hoy no tendremos la mesa del rey como tal, pero hay ofertas del sistema y del mundo. Un negocio chueco, una amistad que me incita a lo que a papito no le agrada. Muchas cosas que se presentan. Escojamos en nuestro corazón no contaminarnos, y el Señor nos va a levantar guardándonos y librándonos de cualquier peligro. Y lo mejor, la gente que nos rodea podrá reconocer que Jehová de los ejércitos es Dios, así como el rey Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel lo libró. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y termino con esto. El padre me decía: ¿cuántos de mis hijos han sido llevados al horno de fuego? ¿Cuántos de mis hijos han estado en el foso de los leones y han salido ilesos? Los que en mí confían no quedan avergonzados. Yo peleo por mis hijos. Situaciones que viven no es para muerte, es para vida. Es para que vivan en victoria, en mi poder. Los procesos traen transformación. Amén. Los procesos forman carácter y somos llevados a nuevos niveles. Somos llevados a lugares espaciosos donde no hay límites, y el proceso es necesario porque es mayor la gloria postrera que la primera, me dijo el Señor. Amén. Es mayor la gloria postrera que la primera. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Abba, por la dulzura con la que hoy nos has hablado. Es una dulzura, Señor, de la cual yo aún me sorprendo, Señor. Yo te doy gracias, Abba, por la vida de Daniel que nos muestras en la palabra.
Gracias, Abba.